En matemáticas, el estudio del cálculo diferencial requiere, además de conocimientos de álgebra, trigonometría y geometría analítica, hacer procedimientos que, aunque parecen distintos, guardan una relación entre sí. El objetivo de esta presentación es, a través del uso de mapas mentales y conceptuales, facilitar su proceso de aprendizaje del cálculo diferencial para los alumnos del proyecto propedéutico físico-matemático. Material didáctico, unidad 2, derivadas, máximos y mínimos. Es una estrategia cognitiva. Al utilizar el mapa se produce un enlazamiento electroquímico entre los hemisferios cerebrales. Nuestras capacidades cognitivas se concentran sobre un mismo objeto y trabajan armónicamente con un mismo propósito. Aquí vemos los dos hemisferios cerebrales. En el hemisferio cerebral izquierdo tenemos el lenguaje escrito, habilidad numérica, razonamiento, habilidad hablada, habilidad científica y el control de la mano izquierda. Las funciones del hemisferio derecho son la pericia, percepción tridimensional, sentido artístico, imaginación, control de la mano izquierda y sentido musical. Al nosotros enlazar los dos hemisferios, podremos aprender más fácilmente matemáticas. Herramienta pedagógica. Han demostrado mejorar la capacidad de aprender de forma autónoma, desarrollan el pensamiento irradiante, mejoran la comprensión y expresión de los conceptos e ideas. En el cálculo diferencial, el proceso para derivar una función requiere identificar con cuál fórmula derivar, sustituir y efectuar las operaciones algebraicas necesarias. Una parte fundamental, relacionar sus conocimientos previos de matemáticas. Aquí tenemos un mapa donde tenemos la clasificación de las derivadas y las tenemos por tipos. Función implícita, que es cuando tienen juntas la variable x y la variable y. Las funciones explícitas es cuando tenemos la y despejada o una función como la que normalmente hemos graficado. Tenemos las derivadas básicas y tenemos de suma y resta, multiplicación, división, potencia y regla de la cadena. Tenemos también las derivadas trascendentes, trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También tenemos las funciones inversas, que es el arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcotangente, arcosecante, arcocosecante, que serían el obtener un ángulo. Tenemos las exponenciales, esas las podemos relacionar con una potencia. Las siguientes son las logarítmicas y tenemos el logaritmo natural y las del logaritmo base 10. Tenemos también que las derivadas pueden ser primera derivada, segunda derivada y las llamadas derivadas sucesivas, que no es otra cosa que continuar derivando. Las aplicaciones en el planteamiento y resolución de un problema tenemos las diferenciales y la optimización. En este caso tenemos el criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada. En la primera derivada se le conoce como los máximos y mínimos, y en la segunda derivada tenemos también máximos y mínimos, pero también el punto de inflexión, que es donde cambia de dirección nuestra curva. La derivada es una razón de cambio a través del tiempo de una función. Aquí tenemos las funciones algebraicas y tenemos que se derivan por 4 pasos. 1. Identificar de acuerdo a la función algebraica las fórmulas de derivación a emplear. El segundo paso, dentro del mismo, si tiene raíces, cambia potencias para facilitar su derivación. Anota la fórmula, sustituir de acuerdo a la fórmula. Si tienes un número y una variable, anota el número antes de x y la variable después de x para indicar que derivas. Si utilizas la regla de la cadena de deriva una función con potencia,
Recuerda no olvidar derivar lo que se encuentra dentro de las paréntesis también. Si solo tienes un número va después de dx, que indica que se va a derivar. Tercer paso, deriva solamente lo que tienes después de dx. Si tienes la derivada de una constante, un número, recuerda es 0. Si tienes d sobre dx, su resultado es 1. Realizar las operaciones que se indican. Cuida de que al multiplicar potencias con la misma base se suman los exponentes. Los signos cuando se tienen multiplicaciones y son diferentes, el resultado es negativo. Solo realizar operaciones de suma, resta, cuando se tiene la misma base, misma potencia. Si utilizas la regla de la cadena, recuerda que el resultado de la derivada está multiplicada a d sobre du de dx. Número 4. Se expresa en forma reducida y en este caso puedes factorizar con términos constantes y con productos notables. Si se tiene una división, es recomendable no desarrollar el producto notable del divisor. Revisa los signos y potencias, encierra el resultado para destacarlo en todo el proceso. Si nos damos cuenta, solamente son 4 pasos. Cada paso indica una serie de operaciones a su vez. Tenemos las funciones trigonométricas, también son 4 pasos. Y empezamos con identificar la fórmula emplear de las derivadas básicas, considerar cuál es el argumento de la función. El segundo paso, sustituir, anotar la fórmula, sustituir de acuerdo a la fórmula. Si tienes un número y una función, anota el número antes de d sobre dx y la función después para indicar que derivas. Si utilizas la regla de la cadena para derivar una función con una potencia, recuerda indicar que se deriva la función trigonométrica dentro del paréntesis. Lo que se encuentra con el argumento de la función es du, se deriva du sobre dx, que al multiplicar por el resultado da la derivada de la función. Se expresa de forma reducida. Cuarto paso, se expresa en forma reducida. Factorizar términos comunes, productos notables. Para reducir la expresión resultante, identificar si se puede emplear una identidad trigonométrica. Revisar los signos y potencias y encierra el resultado para destacarlo de todo el proceso. Funciones logarítmicas. Si apreciamos, también son 4 pasos solamente. En el primero tenemos que revisar las propiedades de los logaritmos. Si se tiene con un solo logaritmo, aplicar las propiedades siguientes. Elevando una potencia, la potencia se anota multiplicando la función. Si tengo una multiplicación, el logaritmo se separa como una suma de logaritmos, y si se tiene una división, el logaritmo se separa como una resta de logaritmos. El paso 2, en este caso, sería identificar y sustituir. La fórmula emplear para derivar la fórmula, que es una fórmula básica, separa cada derivada del logaritmo. Considerar que si se tiene un número antes del logaritmo, se anota antes de d sobre dx, por ser una constante. El logaritmo tiene una u, que es otra función. Indica la du sobre dx, que es una multiplicación que acompaña la derivada del logaritmo. Paso número 3, se deriva el logaritmo. Se deriva du sobre dx, se indica la multiplicación entre ambos, realizan las operaciones indicadas. Cuarto paso, el resultado se expresa en forma reducida, se factoriza en términos semejantes. Si aún no se tienen logaritmos dentro de la expresión, se emplean nuevamente las propiedades de los logaritmos. Revisa los signos y potencias y encierra el resultado para destacarlo. También, si apreciamos, son 4 pasos. Identificar utilizando las fórmulas básicas de derivadas. El paso 2, sustituir si se tiene más de un término. El número va delante de du sobre dx. Recuerda, no se deriva como si tuviera un exponente de una función. La fórmula se emplea e con la potencia u. Se deriva también con lo que tienes como u. No olvides que ambas derivadas van juntas multiplicándose. En el tercer paso, deriva cada término. Recuerda que sigues las mismas reglas de potencia e con exponente u. Si tienes solo una e,
a la u dividiendo, puedes subirla como multiplicación, pero con signo negativo. Si de u sale con el signo negativo, no olvides que también se multiplica. Cuarto paso es el resultado. Se expresa en forma reducida. Verificar los signos, las potencias de e a la u, factorizar. Términos semejantes, productos notables. Si tienes exponentes negativos, recuerda, van antes dividiendo. Encierra el resultado para destacarlo. Y tenemos las derivadas implícitas, que no es otra cosa más que tener juntas las variables x y y también son 4 pasos. 1. Identificar. Se deriva cada término tal como están x y y juntas. Identificar qué fórmula aplicar. Segundo paso, sustituir. Cada término se anota d sobre dx. Si tengo una multiplicación, verificar que no olvide que algunas quedan dy sobre dx. Si tengo una función con potencia, no olvidar que debo anotar la u como du sobre dx. Tercer paso, derivar. Si tengo una y con potencia, derivo como u la potencia a la n. Cada término verificar si no olvidé derivar de u sobre dx. Me quedarán términos de y sobre dx multiplicando. Revisar los signos que tiene cada término y verificar la potencia de los términos. Cuarto paso, se expresa en forma reducida. Cada término que contiene de y sobre dx se factoriza. Ya factorizado se pasa después del igual con el signo contrario. Los términos factorizados se multiplican a dy sobre dx. Se multiplican a dy entre dx. Se pasa dividiendo del otro lado del igual. Si se puede reducir términos al tener la división, se ordena la de mayor a menor potencia y enreda el resultado para resaltarlo. Diferencia de una función o problema. En este caso también lo utilizamos como para definir cómo resolver un problema con diferenciales. Paso número 1, comprender e identificar. En el caso de tener un problema, escribir los logros que aporta, realizar un dibujo esquema como auxiliar en la comprensión, anotar cuáles son las preguntas a responder, identificar las fórmulas de las derivadas para emplear en la función. Si solo es un ejercicio, identificar con qué fórmula puede derivar la función. En el segundo paso, de acuerdo a la fórmula para derivar la función, si tienes más términos, separa cada derivada. Las constantes van antes de d sobre dx si tienes una variable después. Si no existe una variable que acompañe al número, entonces va detrás de d sobre dx. Si son varios términos, sustituir cada uno las fórmulas de derivar cada término. Realizar las operaciones necesarias después de derivar. Las potencias al multiplicar más, no cuando ya tenemos suma o resta. Factorizar, recordemos que puede ser términos semejantes o productos notables. En este resultado más simplificado, igualar a dy entre dx. Dejar del lado izquierdo dy y pasa multiplicando x. En el caso de un problema, sustituir el valor de dx. Si las condiciones iniciales de dx es la diferencia entre el segundo valor menos el primero. Realizar la multiplicación. El resultado se expresa en forma reducida. Realizar la multiplicación de la derivada con su dx. Si se da un problema en unidades, anotarlas. Interpretar la diferencial, que significa en tus palabras. En un problema, dar una breve conclusión respecto a lo que encuentras como resultado. Encierra el resultado para resaltarlo.